Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, en particular este día 28 de septiembre, que en realidad estamos de manteles largos, aunque no se vean, bueno, por lo menos en nuestro espíritu hay un mantel muy largote y un pastelote, porque estamos celebrando, y esto es de celebrar, el Día Mundial de la Divulgación de la Ciencia, de la Comunicación Pública de la Ciencia, de la popularización de la ciencia, en fin, de una cantidad enorme de nombres que esta actividad tiene. Y bueno, hemos invitado nosotros a la doctora o casi doctora ya, Leonor Solís. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, pero pues es una amiga muy cercana de este departamento y también personalmente, ¿no? Entonces, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchísimas ¿Contenta gracias. porque se celebre un día especial de la divulgación? Pues sí, contenta además que se deba por el movimiento de los mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que decir que la divulgación de la ciencia tiene una eminente tradición anglosajona en los países, en Inglaterra fundamentalmente, y luego los países de habla inglesa que fueron parte del Imperio Británico, pues empezó a desarrollarse hace ya mucho tiempo las revistas y programas de popularización de la ciencia, y esto trascendió a otros lugares. Y bueno, siempre nos quejamos y decimos que México llega tarde a todo. Entonces, pues nosotros, comparado con los países anglosajones, pues sí llegamos tarde a la divulgación, pero llegamos con mucha fuerza, y ahora la actividad es muy importante en nuestro país, ¿verdad? Sí, afortunadamente, digamos, el día como tal se llama de la cultura Sí, científica, sí. ¿no? Pero, la divulgación de la ciencia, pues, en el país entró en los 60, ¿no? Y Ujú. entró con todo y en muchas universidades, y yo creo que particularmente en los últimos años se ha desarrollado, pues, masivamente, ¿no? Como que ha tenido mucha relevancia. Así es, porque esta es una actividad muy importante, aunque todavía hay mucha gente que lo duda. Yo quiero poner dos casos contrastantes como ejemplo. Estamos atravesando por una crisis ambiental sin antecedentes reales, una crisis gravísima que incluso pone en riesgo la sobrevivencia en el planeta o la calidad de esa sobrevivencia. Creo que es un consenso ya, aunque hay por ahí voces que lo niegan, es un consenso mundial que sí estamos atravesando por esta crisis climática derivada del cambio climático global. Eso lo quiero poner como un hecho probado, más que probado, desafortunadamente deberíamos de decir, no es una creencia. Y por otro lado, tenemos un hecho que ocurrió primero en Estados Unidos y luego en México, una serie de declaraciones en el Congreso sobre vida extraterrestre. Y lo pongo a ambos casos, uno puede parecernos muy risible a estas alturas. Sin embargo, la prensa, los medios masivos de comunicación, las redes sociales le dieron una atención impresionante. Mientras que al otro, que es un hecho real, pues realmente se le dedica algún comentario si acaso. Y entonces nos ponemos ahí en perspectiva de cómo la cultura científica pues no ha permeado necesariamente a toda la población ni a todos los medios, porque los medios siguen en la intención de vender y entonces utilizan la noticia escandalosa, ¿no? ¿Cómo viste tú? Yo me enojé mucho con este asunto de Jaime Maussan, Ujú. sí, pero ¿tú cómo lo viviste este caso? Pues mira, digo, con respecto a como a los 2 lados de la moneda que me presentaste, en primer lugar, pues el asunto de la crisis ambiental y particularmente el cambio climático sí es muy relevante porque, por ejemplo, Shell sabía, ¿no? Desde hace 30 años había hecho aproximaciones y La todo, petrolera. ¿no? La Shell, la petrolera, obviamente una de las más grandes petroleras a nivel global, había hecho estos como cálculos, ¿no? Investigaciones, etcétera, y sabía de este fenómeno. Eh,
los científicos obviamente se han reunido, existe la Plataforma Intergubernamental de Cambio Climático que reúne a los mejores científicos a nivel global con este fenómeno, que lo están trabajando, que están viendo y que han tratado de informar a la sociedad al respecto, y pues han tenido una clase de boicot mediático y de intereses económicos con este fenómeno, ¿no? Entonces, tienes razón porque solamente el 1% de la cobertura mediática es sobre cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, un tema importante para toda la población global ha sido muy poco difundido, Sí, no muy merece poco espacios. explicado, no se le dan los espacios, no se le da la difusión. Y en contraparte tenemos como esta parte, pues este tema que además está relacionado como con charlatanería, con pseudociencias, etcétera, que en el caso particular de México, que se le den 3 horas, ¿no? En la Cámara de Diputados, en contraparte al tiempo que se le da a los científicos que hablan de temas relevantes para el país, pues sí es como de llamar mucho la atención, ¿no? Que sobre todo que esté llegando a esto como a nivel gubernamental, ¿no? Porque, digamos, este fenómeno ha existido por mucho tiempo, digamos, la creencia en extraterrestres y tal, hay mucha gente que está como en eso. Sin embargo, pues digamos que los gobiernos, etcétera, tenían como una serie de filtros, ¿no? Para que no se presentara. Y también ahí a nivel mediático a mí me impactó porque salió en las noticias no solo nacionales, sino a nivel internacional. Fue impresionante, ¿no? La Sí. difusión que tuvo. Ahora, aquí hay un punto muy curioso, porque uno pudiera pensar que la ciencia no le importa a la población. Y sin embargo, en nuestros festivales de ciencias, por ejemplo, el Tianguis de la Ciencia, en el evento de cine y ciencia que ahora organiza la UNAM, pues hay una gran demanda que nos muestra que hay interés de la población. Y donde hay interés, hay mercado. Claro. Y esto los países anglosajones, buena parte de Europa nos lo han mostrado. Los libros de cultura científica se venden, los festivales de cultura científica tienen auditorio, entonces sí hay un interés, de manera que uno pensaría que los medios masivos, bueno, que les interesa el lucro, pues encontraron ahí un filón importante. Sin embargo, cuando ese interés choca con otros intereses económicos, entonces mejor lo callamos, ¿no? Sí, esto que comentas de Shell se me hace a mí gravísimo, es como el cigarro. Las compañías tabacaleras sabían perfectamente de las consecuencias de fumar y ocultaron esa información. Entonces, ¿qué le queda a la población cuando nos encontramos, pues, enemigos o intereses muy poderosos que van a intentar tapar todo? Nosotros, pues que tenemos, si acaso, acceso ahora a las redes, a este tipo de pequeños espacios, pero el resto de la población no, entonces, ¿qué deberíamos buscar o promover en la población? Pues mira, yo creo que los que nos estamos dedicando a esto, obviamente, tú incluido el equipo, ¿no? Habemos varias personas que precisamente nos interesa esta comunicación, esta cultura científica, y pues yo creo que hacemos esfuerzos titánicos para hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y a veces casi de apostolado. Sí, pues ahí hay un divulgador muy importante a nivel nacional que dice que es un apostolado Sí, literal, sí. ¿no? Entonces, Claro. yo creo que a nivel nacional, internacional, habemos, pero digo, me gustaría poner el foco en el nivel nacional, pues personas que estamos como muy comprometidas con esto, ¿no? Que realmente pues dedicamos nuestra vida a compartir Fíjate, esto. yo quiero decir algo aquí, Leo, cuando digo de apostolado. Ojalá en nuestro país y en todo el mundo, el hacer divulgación de ciencia, además de ser un modo de vida, en lo personal, en lo intelectual, fuera también un modo de vida, como ya lo es en algunos lugares, en lo profesional. Es decir, yo dedico mi vida a este trabajo porque es muy importante y vivo de ello. En México, las estadísticas nos dicen que la mayoría que nos dedicamos a esto, pues lo hacemos por buena onda.
Sí, es Claro, decir, ni Leo ni yo, pues, cobramos esencialmente por hacer esto. Trabajamos en una universidad, la universidad nos paga y parte de nuestro tiempo lo dedicamos a esta labor porque es importante. Ya en la segunda parte de esta charla platicaremos un poco más sobre por qué es trascendental. Pero es algo que debemos reconocer. Desafortunadamente, aún no constituye una carrera científica, aunque ya hay muchos en México que ya lo han convertido así a fuerza de esfuerzo y de sacrificios, hay que decirlo. Por eso decimos en broma que parece un apostolado, ¿no? claro. Como que fuera casi una religión y yo ando aquí comentando, ¿no? En ese sentido, nos falta, Leo, que la gente entienda, y me refiero a la gente del Estado, las universidades, el sector privado, el sector público, que entendieran la trascendencia de esta información, de esta cultura científica y que estuvieran dispuestos a pagar por ella. Claro, claro. ¿Cómo ves tú eso? Sí, pues, digo, los que nos dedicamos a esto, tenemos todo el entusiasmo y sabemos de su relevancia. Lo importante es contagiar a la sociedad y a todos los sectores de la sociedad en este sentido, a nuestros propios colegas, ¿no? Hay algunos esfuerzos ahorita nacionales e internacionales de exigir como parte de las investigaciones resultados en comunicación de la ciencia. La Comunidad Europea, por ejemplo, ya está como muy fuerte en esto y da fondos para que las investigaciones realicen este compromiso con la sociedad. Sin embargo, pues todavía falta mucho por hacer, ¿no? Sí, es importante. Vamos a ir al corte en un momentito más y regresamos con este tema porque hay que tomarlo. En México, CONACYT, y bueno, a través del Sistema Nacional de Investigadores, también está ya exigiendo que se comuniquen los resultados. Ujú. Aquí hay un pequeño problema porque no nos dan las herramientas. Y hacer comunicación de la ciencia no es como platicar entre colegas, ya luego tocaremos este punto, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos toda la intención, pero no tenemos la profesionalización y las habilidades para hacerlo, que también luego nos toca a los entusiastas andar enseñándoles a los demás. Pues no lo estoy diciendo porque espere algo a cambio, pero bueno, de esto platicaremos regresando, ¿te parece? Me parece muy bien, No le Horacio. cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Media y Saber Más Radio, regresamos con ustedes en esta conversación, celebración y también queja acerca de la cultura científica y esta celebración de la comunicación pública que tiene como objeto estimular o generar, más que crear, porque no nos toca a nosotros, una cultura científica en la sociedad. Y bueno, hemos platicado de la importancia que esto tiene, sobre todo en contextos de crisis, donde la ciencia es una herramienta para afrontar. La pandemia nos lo mostró claramente. Sin esta cultura y sin esta herramienta que es la ciencia, pues no estaríamos aquí platicando seguramente, Leo. Entonces, a mí me parece importante que CONACYT haga un esfuerzo por incorporar a la comunicación de la ciencia. Hay que decirlo que no es un esfuerzo reciente, que viene ya de varios años en que se ha estado hablando de esto y de una u otra manera se han buscado medidas. Y ahora todo el mundo queremos hacer comunicación de la ciencia, lo cual está muy bien, pero no es simplemente un proponérnoslo y ya. Necesitamos un proceso de formación. ¿Cómo ves tú esto, Lu? Sí, pues, como mencionabas, yo creo que esta como papel que le ha dado CONACYT a la comunicación de la ciencia no es, digamos, de este periodo reciente, ya lleva camino atrás. De hecho, yo creo que había hecho esfuerzos muy importantes por reunir, a periodistas, a comunicadores de ciencia, quienes hacen revistas científicas, etcétera. Y ahora, digamos, lo que incorpora es que tanto los estudiantes como los investigadores hagan esta comunicación. Sin embargo,
por lo que yo he escuchado de los propios estudiantes y de los propios investigadores, no hay una línea clara de cómo realizar esto, ¿no? Entonces hay estudiantes, por ejemplo, que me comentaban el otro día, porque acabo de dar una clase en el posgrado allá en la UNAM. Algunos, por ejemplo, creo que hicieron un artículo de divulgación que fue aceptado en una revista de divulgación importante y parece que no lo acepta CONACYT, ¿no? Entonces, desde, me parece, los criterios de qué, o sea, qué es divulgación tanto para los estudiantes de posgrado como para los investigadores, creo que no está muy claro. Y como mencionabas tú, muchas veces la divulgación, desafortunadamente en nuestras comunidades académicas se toma como la cereza del pastel, ¿no? No se le da quizá la seriedad que merece o la entrega que merece. Y también se entiende porque los investigadores, digamos, su objetivo es la investigación y las publicaciones, ¿no? Pero sí creo que la comunicación de la ciencia no debería ser esta cereza del pastel, ¿no? Y no tener claros estos productos, y que debería haber una inversión, como dices tú, tanto en la capacitación como económica, para que los proyectos científicos y de investigación, tanto de los estudiantes como de los investigadores, pues tuviera unos mejores resultados y por lo tanto pues incidiera más en la sociedad, ¿no? Claro, Falta claridad en eso. tú dices, bueno, los cómo, eso es fundamental. Cada medio tiene sus trucos, su lenguaje. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias, su estilo, etcétera. Lo que hay que hacer es conjuntarlo, descubrirlo, entenderlo, capacitarnos en su uso. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un programa de radio que un programa de televisión, aunque parezca que sí, no, son enteramente diferentes y tienen un auditorio diferente. No es lo mismo hacer un texto para jóvenes, adolescentes, que para niños, por ejemplo, o para personas adultas, o para mujeres, o para hombres. Necesita lenguajes, enfoques particulares. Eso hay que entenderlo. Y sería muy interesante que todos los investigadores entendiéramos un poco más el lenguaje, la comunicación pública de la ciencia, porque muchos lo están haciendo porque ahora les da puntos. Digo, en principio me parece bien que lo hagan y que sea masivo, pero hay que hacerlo bien, porque regresamos a los medios de comunicación, a los medios masivos, frente a una competencia arrolladora que lo tiene todo, que es capaz de ponernos en tiempo, el tiempo más valioso en televisión, los mejores horarios, un programa que sean puras mentiras y hacernoslas pasar por verdades, como lo vimos ahora en el asunto de los extraterrestres con cara de llamas, con cabeza de llamas y ese tipo de cosas. Entonces, el cine es una herramienta poderosísima, pero pues también de charlatanería, digo, con el propósito de entretenernos, de divertirnos, pero mucha gente obtiene la poca información que tiene de esos medios. Entonces no lo sabemos usar adecuadamente. Entonces sería muy interesante que todos nos metiéramos a capacitar, así fuera, para distinguir qué es comunicación pública de la ciencia de comunicación científica, por ejemplo. Y bueno, entender también que no todos los investigadores son buenos comunicadores, digo, por mucho esfuerzo que le pongan, entonces tampoco podemos estarles exigiendo que publiquen o que generen productos, pero sí pueden asesorar la generación de productos de otras personas que sí entienden el lenguaje de la comunicación. A mí me interesa en particular lo que tiene que ver en este momento con la crisis ambiental, porque es fundamental. O sea, no es espantar a todo el mundo y ¡ay, nos va a pasar esto y nos vamos a ahogar! Y México, los yucatecos ya son historia, esos se van a desaparecer. No sé, a veces pienso que asustar a la gente no ayuda si no cobramos conciencia de lo que sí realmente podemos hacer. Y nos damos cuenta que hay esperanza si hacemos las cosas que debemos hacer, como individuos, como colectividades, como estados, como gobiernos, etcétera, ¿no? No sé cómo lo ves tú en este punto. ¿Sería salud, tal vez crisis ambiental, fuentes de energía nuestras prioridades? ¿O en realidad todas caben perfectamente? A ver, o sea, hay como varias cosas que
que quiero decir, y digo, es que aquí vamos a Sí, estar sí, horas, ¿verdad? sí, Podríamos sí. estar muchas horas tú y yo platicando sobre el tema. Pero de lo que mencionaste ahorita, lo primero creo que es importante también, 2 cosas que me parecen relevantes, y es que a veces, como científicos, quizá como somos, o sea, como que siempre hay como esta imagen de que los científicos somos bien inteligentes, ¿no? Entonces, hasta nos creemos bien inteligentes. Y y creo que parte de esto está en relación con la comunicación de la ciencia, va como, no sé cómo mencionarlo correctamente, pero como quizá demeritando la labor de la comunicación, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros que estamos aquí, o sea, estoy segura que tú has tenido que aprender sobre los micrófonos, sobre las Por cámaras, sobre la supuesto. iluminación, sobre que aquí el ruido tal. Y entonces, efectivamente, cada forma de comunicación, o sea, digo, todo lo que hacen aquí, ¿no? La revista, las aplicaciones, etcétera, tienen una especialización que quienes nos vamos dedicando desde la ciencia a la comunicación de la ciencia, pues cada vez tomamos más respeto por los periodistas, por los que hacen televisión, por los que hacen revistas, por los que hacen tal, porque nos damos cuenta que no es como enchilame otra, ¿no? Hacer todo esto. Entonces, de lo que mencionaste me parecía importante, o sea, hablar de esto, que sí, sobre todo tomar en serio todos los aspectos de comunicación y tener mucho respeto hacia las personas y los profesionistas que se dedican a este ámbito, ¿no? Eso es como lo primero, y que como científicos pues necesitamos capacitarnos y entender cómo funcionan, y que también hay comunicadores que ya saben, digo, son poquitos y habría que contagiar a más, ¿no? Los que tienen un interés por la ciencia, pero entender estas personas puente, ¿no? Que funcionan desde la comunicación o desde la ciencia para comunicar la ciencia, me parece muy relevante, y pues que haya una profesionalización, a lo mejor hasta una fuente de trabajo, ¿no? Para los propios chicos que ahorita están estudiando ciencia y que igual no encuentran, ¿no? Que conseguir plazas está complicado, etcétera. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que quería mencionar. Después, con respecto de lo que mencionabas de la crisis ambiental y todo, también es muy importante entender que hacer la comunicación nuevamente no es sencillo, ¿no? En el caso del cambio climático, que es un poco, como sabes, a lo que pues me dediqué unos años a investigar, pues ya ha habido mucha, o sea, mucha investigación académica sobre cómo comunicar el cambio climático. No es nada trivial, ¿no? Entonces, como decías tú, igual, o sea, si hablamos de la urgencia, ¿no? De comunicar el cambio climático, pues sería como diciéndole a la gente, urge, ¿no? Digo, ahorita hay una serie de comunicados que además son reales, ¿no? De que tenemos como 10 años para actuar como humanidad, eso es real, pero también si nos asustamos, a veces nos paralizamos, ¿no? Exactamente. Entonces, en comunicación de la ciencia se ha visto que si como que asustas, llamas la atención, pero la gente como que dice, ay, ¿qué hago? Se acaba el mundo, ¿no? Y ya no hago nada y pues ya me tocará. Pero también, si lo hacemos leve, ¿no? Así como de, bueno, es importante, hay que hacer algo, Se nos tal, pasa el tiempo, pero ¿no? es así como, bueno, pues no importa, ¿no? Sí. Y entonces algo que pareciera fácil y lógico, que es decir, bueno, vamos a comunicar, esto es muy importante para todos y hay que hacer algo y que realmente todos tendríamos que estar a nivel población mundial, estar en eso, no se vuelve nada fácil hacerlo, ¿no? No es nada fácil hacerlo, y precisamente con respecto al último punto, que era como cuáles son los temas, pues hay muchísimos temas, ¿no? Digo, del coronavirus, por ejemplo, fue un tema en que nadie estábamos pensando y se volvió un tema prioritario, por lo tanto, la salud, pues La sí es salud muy es importante, prioritaria. súper prioritaria. Efectivamente, en cuestión ambiental, pues esto, ¿no? Lo que mencionabas, cambio climático, energías renovables, pero también de pronto, o sea, es difícil también definir cuáles serían los temas prioritarios porque hay un montón de temas, ¿no? Un montón de temas que son importantes, ¿no? En la actualidad y que hay Y en que. ese sentido, la cultura científica en la población nos llevaría a todos a ir entendiendo cuáles son esas prioridades y cuáles son los temas que merece tratarse, ¿no? Por Ujú, eso es bien interesante que ahora celebremos ujú, la cultura científica y las herramientas de comunicación y, ¿por qué no decirlo?, a los ujú, comunicadores de la ciencia. Digo,
Okey. Pues, así como hay día del biólogo, día del abogado, pues que hay un día del comunicador científico, ¿no? Y por partida doble nos invitan pasteles, ¿no? O algo así. Pues, Leo, estamos terminando, pero es un gusto que hayas venido con nosotros a celebrar. Muy Y a bien. celebrar desde tu propia experiencia. Ya platicaremos sobre muchas herramientas que tú has utilizado y que han resultado muy valiosas y son fuente de aprendizaje para todos los demás. Entonces es bien interesante todo esto. Yo te quiero agradecer pues, tu disposición a acudir a nuestro llamado para la celebración. Y No, pues le pedimos pues, a toda la gente que celebre con nosotros y esté pendiente porque vamos a hablar seguramente con Leo más sobre este tipo de cosas. Muchísimas gracias y no, gracias a pues, todos. y gracias a, pues, a todos, y ahora sí festejemos, porque, pues, sí creemos en mucho en esta labor, ¿no? Y vamos a seguir. Muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.